Listo. Ya están enlazando de nuevo. Ya empezaste a grabar. Jóvenes, Sí, 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 ya nos conectamos. listo, ya, muy bien. Estás atento siempre. Tú ya has tomado desayuno, ¿no? Todavía estoy esperando el Todavía, break. ¿cómo todavía? Ahí veo que estás con tu taza, ahí, con tu avena, con tu, 7 raíces, creo que venden, 7 semillas, creo. Ahí en la esquina, no sé en qué esquina vendían a un sol nomás, ¿no? A los de 7 de la mañana todos venían con su bolsa, bueno, los que tenían dinero, y el café estaba listo. Profesor, un break. Ya, dime, ya, sirve unos minutos, por favor, porque ya están, incorporando de nuevo después del break. Entonces, ya ustedes ven que la poligonal yo no lo pongo, ¿no? Sino es la forma del terreno, pues, ¿no es cierto? Pero ese terreno está accesible, no tiene valles, Ah, claro. O sea, no si tiene yo, alturas, claro, no ¿cuál era la tiene condición? pendientes. Una de las condiciones era, si yo quiero hacer como Wichi Jalón, tenía que ser casi plano, pero no es cierto, plano. Es una zona de sembrío, es difícil que un tractor, si tiene pendiente, entre, ¿no es cierto? Claro. Claro, es la parte. O sea, la idea es eso, porque es una foto de Aries. Muy bien, entonces, muy bien, entonces, ya estamos, ya otra vuelta, ya están incorporándose. ¿Qué pasó? ¿Nos está dando un break? No entendí. Ya, pero si no, lo que estoy, a veces de ciertas personas aparecen para admitirles, ¿no? Ay, me preocupa Emily no habla, se ve que está tomando su desayuno, Emily. ¿Dónde está tu celular, ah? Acá estoy. No hay un cablito. No hay un cablito. A ver, chicos, sí. Entonces, ya, mejor terminemos porque ahorita vienen los 40 minutos, otra vuelta se nos cierra y yo con eso A yo... nivel de
Pero ¿podría subirnos la PPT de esta semana a los demás bloques? No, Eh, sí, lo voy mi a bloque no enviar lo ha subido. no, lo voy a enviar lo voy a enviar Profe, si puede mejor por anuncios. por anuncios, ¿no? Sí, porque por ahí sí llega. Y también si puede, o sea, las indicaciones para el foro, por favor. Ya, sí, sí, son 3 archivos que debo copiarles, ¿no? Ya, profe, Ah, gracias. Entonces voy a disculpe, profesor, también lo de la semana pasada dijo que lo enviemos a su correo a los que no se nos abría el foro. ¿Va a ser igual seguir mandándolo a su correo? Sí, sí, yo lo estoy chequeando, ¿ah? Ok, Por profe, ejemplo, gracias. sí, sí, yo lo estoy enviando, al foro a veces no entra, ¿no es cierto? Es mejor, o Sí, no tenemos eso. a mi correo o al correo de la USIL también, por favor. Ya, cualquiera de ellos. Como dice cuando manda esta tarea, dice que o sea, debemos comentar lo que nuestros compañeros dicen, o sea, no, los que no abrimos foro no podemos hacer eso. Y creo que solamente el grupo uno tiene foro. Ya, ya. Ya, por eso que hay uno de las indicaciones del foro, ahí están las preguntas. En otras palabras, ahí están las preguntas, ¿no? De cada tema. Eso no hay problema. Ya, entonces, sí, pues la semana pasada yo le pasé, a Emily, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, seguimos, ya nos hemos incorporado todos ya, todos los que estamos. Muy bien, entonces hay como 20 señales en topografía. Entonces, pero lo importante es esto, seguramente el profesor de práctica les va a recalcar, ¿no? Izquierda, eso es como alinearnos, poner derecho ¿cómo se llama este palo que tiene el señor? Jalón. Jalón, pues, muy bien, ustedes son ingenieros. Eso es lo correcto, jalones, ¿no? Entonces él le dice, hoy endereza tu jalón, porque normalmente los muchachos, hoy endereza tu palo. No, pues suena feo eso. Endereza el jalón. Si levanta la mano, izquierda no, derecha, ¿no? No, hacia la derecha. ¿Este es su mano derecho? Mano izquierda, profe. Pues hay algo que está mal, ¿no? Claro, endereza hacia la izquierda y pone la derecha. ¿Ok? Aquí hay problema de interpretación. Aquí levanto la derecha, no, esta es la izquierda, esta es la derecha. Entonces, tiene que decirme que ponga recto en este caso. En cambio, cuando está ok, jalón centrado. Muy bien. A ver, señorita Suyecta, ¿me está escuchando? Nada. Sí, Muy bien. A ver, cuando la mano es cruzada hacia abajo, ¿qué cosa es? ¿Qué significa? Aquí está. a la centrada. El jalón ya está correcto, ya no leí ni izquierda ni derecha. Y cuando es hacia arriba, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan en la campaña que hubo? Y esa señora está en problemas, ¿se acuerdan? Cuando el brazo cruzado es hacia abajo, es en topografía que está correcto. Pero si es hacia arriba, ¿se acuerdan? Cuando era así, Eh, ya no se acuerdan. ¿Incorrecto? Sí, más o menos, más o menos. Muy bien. Entonces, los levantamientos con cinta y jalón. ¿Cómo yo puedo levantar un determinado terreno que hemos visto en la imagen? Los linderos es lo que nos va a decir cuántos lados tiene la poligonal, ¿no es cierto? Yo no puedo partir el terreno, sino hay terrenos que no siempre son cuadrados, ni rectángulos, ni trapecios, sino tienen formas. Entonces tengo que darle forma con una poligonal de varios lados. Muy bien, el trabajo de campo considera las actividades siguientes. Reconocimiento del terreno donde se realizará el levantamiento para ubicar los puntos de interés y definir los vértices del polígono de apoyo.
Localización de los vértices del polígono de apoyo. Por medio de varillas, estacas, mojoneras de concreto. Mira, esas mojoneras a veces suena feo, ¿no? ¿Qué significa mojón? ¿Alguien puede decirme? Yo Ahorita no te diría, desayuno, pues no hables esas cosas. estos normalmente son Cuando vas al hitos, baño. son hitos, ¿no? O puntos de concreto, ¿no es cierto? Con un fierrito, con un fierro al medio, ¿no es cierto? Para ubicar los puntos de interés y definir los vértices del polígono del apoyo, ¿no es cierto? Localización de los vértices. A veces, si no es una estaca, es un hito de concreto con un fierro, ¿no es cierto?, construcción al medio. Es para que no lo muevan en realidad. Normalmente 20 centímetros debe estar de profundidad, para que nadie lo mueva, porque viene un malo y lo mueve. Porque yo me acuerdo que cuando hacían trabajos de topografía, los alumnos eran por grupos y uno ya estaba por terminar, pero había un malo, que lo había ido en la noche a sacar todas sus estacas. Cuando fueron nosotros para continuar, no estaban las estacas. Tuvieron que hacer de nuevo. Entonces ya malos son los patas, ¿no? Por Profe, ¿qué es eso envidia de de los... pijas? ¿Cómo es eso de qué son pijas? Ahí dice ¿Un qué? pavimento o pijas. Pijas. Ah, ya. Ahí está. ¿Dónde dice? O pintura sobre roca o pavimento. Es para mí que son fija de fijo, pijas. En realidad no. Normalmente cuando es en concreto, lo que hacen es o lo marcan con una pintura, ¿no? Ponen un triángulo, un puntito al medio, eso sería el hito, con un triángulo. Con un triángulo siempre hay un redondo al medio. Eso sería Claro, el pavimento no va a estar rompiendo, ¿no? Ni hablar, ni vas a tampoco poder clavar una estaca. Entonces, es cuando son fijas, en realidad. Con pintura nomás tiene que ser. Entonces, nosotros en el campo a veces ponemos con qué? Sí, ponemos un, con un liquid, ¿no? Liquid. O sea, un corrector lo ponemos y punto, ¿no es cierto? Dibujo del croquis en la libreta de campo orientado. Siempre debemos de tener un croquis, ya le dije. Un croquis me indica un cuaderno, siempre el grupo debe tomar debe dibujar el croquis, ¿no es cierto? ¿No? En el punto A, de A a B mide tanto, pongo el ángulo, lo que sea, debo anotar. Y luego al final del trabajo, los 3 o 4 personas hay que tomarle foto a la libreta, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces ha pasado esto, no? Que por ahora se le perdió el cuadernillo al señor que ha tomado y ya fueron, ¿no? Difícil que recuperar o lo pierden. Una fecha hicimos unos trabajos de geología, fuimos al campo, pero justo a la señorita que tomó las fotos le robaron la cámara y ahora, ¿cómo hacen el informe? Todo un problema, entonces por eso siempre deben haber en campo también 2 o 3 que estén tomando fotos. La fotografía dice bastante de los informes de campo, aparte de los croquis. Entonces, dicho croquis es una libreta de campo. Hay una libreta de campo que se llama Transit Book, que son libretas de topografía, ¿no? Pero no sé si eso les exige a ustedes, pero normalmente unas libretas cualquiera podamos tocarlas. Medición de los lados del polígono y de las líneas auxiliares. Eso sí, en croquis voy tomando, ¿no? Van tomando 1 o 2 personas. Luego los levantamientos de detalles. ¿Qué son levantamientos de detalles? Si yo hago una poligonal en el parque, tendré que medir las veredas, el ancho de las veredas, ¿no es cierto? Normalmente eso, ¿no? Por ejemplo, si hay
postes de luz o algo, en ese punto también lo tengo que ubicar ese poste. Eso lo llaman a ver, partes, dentro de los tomos dentro de las tomas, ¿no es cierto? En la libreta de campo son los puntos auxiliares, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda a poder tomar medidas y apuntarlas también. Levantamiento de detalles. Levantamiento de detalles, midiendo las distancias necesarias a partir de la poligonal de apoyo hacia los puntos de interés. O sea, cuando hago un levantamiento topográfico, yo tenía que levantar, ¿qué cosa? Las partes naturales y artificiales de un determinado trabajo. ¿De acuerdo? Las partes artificiales o naturales de una zona. Entonces, en un parque, las partes artificiales, ¿qué cosas son? Las veredas, el jardín mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los datos obtenidos se anotan en forma clara y ordenada en la libreta de campo. Dichos datos no deben transcribirse a otro lado por la posibilidad de errores. Por lo anterior, la información recopilada debe ser suficiente para generar el cálculo y el dibujo. ¿Ok? Entonces, normalmente, si yo voy a tener que hacer un levantamiento, ¿no es cierto? Un levantamiento con cinta, y me piden, por ejemplo, esto, que sea el terreno que tenga la forma de un triángulo, ¿no? No muy grande, puede ser 20, un lado puede tener 20 lados, el otro 30, el otro 40 o 50 lados. ¿Cómo se hallan estos ángulos? Estoy trabajando con winch y escalón, ¿ah? ¿Cómo se halla el área? Ahí está el problema en este caso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿cómo se halla el área de esto? ¿Cómo hallarían el área de esto, caballeros? Pues yo lo puedo hallar esto por el método de semiperímetros. ¿De acuerdo? Semiperímetros. ¿En qué consiste esto? Si este es A, este es B y este es C, ¿de acuerdo? Para hallar el área, entonces, ¿se acuerdan, muchachos, cómo se halla el área por semiperímetros? ¿Qué dicen? Campos Limo, ¿qué opina usted? ¿Cómo se halla? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Esta es una fórmula para hallar el área de este triángulo. Cuando es pequeño, por supuesto. Y con la raíz. Ya. Pero esa es la fórmula de los semiperímetros. Entonces, ¿cómo es el área? La raíz de todo esto, normalmente ponen una P. P o S, lo que sea, de semiperímetro. P es igual ¿a qué? Semiperímetro es igual a la sumatoria de todos estos, ABC. ¿Puede ser como ortogonales? No tiene otro nombre, es Herón, creo. ¿No? Bueno, pero sí, la fórmula de Herón. ¿Cómo es eso? Restando cada lado con o sea, el perímetro, el semiperímetro lo restas con cada lado, ¿no? Así es. Si esto fuese la P hemos hallado, ¿no es cierto? La P es la sumatoria de todos estos lados sobre 2. Eso que sea P. P, cierro, ¿no es cierto? El paréntesis va a ser P menos A, P menos B, P menos C, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Nada más. Disculpa, Ciro.
hay una fórmula más exacta, ¿no? Hallando el perímetro y luego ese perímetro restándolo por cada Ya, uno de sus lados. ¿Puede ser? claro. Ese es, sí, ese es, pero este es otra cosa, ¿no es cierto? Esta es otra cosa. Entonces, el área es P, paréntesis, P menos B, o sea, menos los lados, P menos A, P menos B, P menos C, o sea, multiplicado sobre la raíz. Esa sería la fórmula. Sí, profe. Claro, esa es la fórmula, en realidad, esa es la fórmula. Pero otros la hallan también, pero si yo tendría que tener el ángulo de esto, si no tengo el ángulo no puedo hallar, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver, ¿Por qué utiliza esta gente un medio? sí, así es. Está seccionando los lados Claro, eso también se en utiliza. Eso. bisectrices. Ujú. Sí, eso es lo que hemos estado viendo, sí. Este es el área. Con esto puedo hallar el área de este triángulo que estoy viendo. Cálculo de la superficie, o sea, el área del polígono, esta se determina por medio de la fórmula. Esto le llaman semiperímetros. P menos A, P menos B, P menos C, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Claro, porque el CAS también te lo halla. Si está a una escala, nada más pones área y lo pones, ¿no? Pero manualmente con esto es el semiperímetro. Claro, o sea, espero que sea pronto, muy prontito. Eso lo hacemos en la pizarra, ¿no? En una hoja milimetrada 3, le damos los datos y dibujamos y hallamos también el área. Muy bien. Cuando yo hago levantamiento con wincha, comúnmente se emplean los siguientes, ¿no es cierto? Utilizando radiaciones, o sea, diagonales, por el método radiaciones, lados de liga, esto, me es desconocido esto. Coordenadas rectangulares, esto sí, ¿no? Si yo tengo coordenadas, yo puedo hallar la distancia por coordenadas, ¿no? Eso en cálculo creo que ven ustedes. Teniendo dos coordenadas allá la distancia, es raíz también, ¿no? X1 menos X, Y2, X2 menos X1, algo por ahí es. Por coordenadas. En matemáticas se hace, pero en topografía se utiliza cuando se hace con teodolito, cuando tengo coordenadas. Entonces hay unos ejercicios bien interesantes, tenemos que hacer eso. Tenemos que hallar, teniendo un plano topográfico, es una de las prácticas para ver cómo es la forma del terreno y qué pendiente tiene. Se puede hallar eso. Este es el método de radiación, ¿no? Entonces, para hallar el área por método de radiación o un levantamiento por método de radiación, me ubico aquí. Si esta es la forma de mi terreno, ABCD, de aquí mido la distancia y el ángulo. Mido la distancia y el ángulo. Mido la distancia y el ángulo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, hay un montón de métodos que se pueden hacer. Entonces, en la práctica nosotros podemos resolver todas esas cosas. Entonces, levantamiento con cinta, método de diagonales, ¿no? Si yo tengo una poligonal aquí, los uno, la forma del terreno es esto y estos serían las diagonales. ¿De acuerdo? Y en esta tabla continua, ¿no es cierto? Tenemos aquí estos los datos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, también puedo hallar el área de esto, pero triángulo, porque este sería área 1, área 2 y área 3. ¿Estamos? ¿Estamos, caballeros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por método triángulo puedo resolver el área de este polígono grande, pero tendría que segmentarlo por estas diagonales. ¿Cuántos triángulos tengo? 1, 2, 3.
Entonces tengo área 1, área 2, área 3. Y la sumatoria sería el área total. Es un método, ¿no es cierto? Sí. Pero el método más exacto es por coordenadas, ¿no? Entonces, por coordenadas se utiliza matrices en realidad. No, método de radiaciones es un levantamiento, ¿no? Si yo tengo esta forma de terreno y la zona no es tan grande, pero tampoco, o es una zona que no hay obstáculos, entonces me cuadro aquí, mido 1, 2, 3, y ahí hice un levantamiento por el método de radiaciones. Entonces, eso se llama, ¿no? Levantamiento con cinta, ¿no es cierto?, por el método de radiación. Yo lo puedo hacer con jalones o puedo hacerlo con teodolito también. Y ese, Profesor, ¿en qué consistía ese método, por favor? ¿Me puede repetir? el método de radiaciones, Sí, profesor. o sea, el método de radiaciones es un método para hacer rápidamente, pero en extensiones pequeñas y que no haya obstáculos. ¿Qué pasa si aquí de repente hay un edificio grande, un cerro grande? Es difícil que pueda ser por radiación. Tiene que ser una cosa que me cuadra aquí casi al punto medio y pueda ver todos los vértices o las estaciones de trabajo. Solo así me permite hacer este levantamiento por radiaciones. ¿Estamos? Entonces, si estoy aquí, mido al punto 1, ¿de acuerdo? O sea, si es con jalón igual, pongo una estaca central grande aquí, una estaca fija de aquí a aquí tendría, si es con jalón y wincha, mido, o sea, ya lo dividí el polígono en triángulos pequeños. Ah, es para hallar el área, Claro, para hallar el área. con la fórmula del semiperímetro, teorema Sí, de Grove. claro, así es. Semiperímetro, entre la sumatoria de todos estos valores. Y si es con una estación total igual, me estaciono aquí, con eso lo hago rapidísimo, ¿no? Distancia, ángulo, distancia, ángulo, distancia, ángulo. Es más rápido que con teorito. O estación total rapidísimo la hay. ¿No es cierto? Siempre su norte magnético. Y vamos a hallar cómo se halla el norte magnético, una línea. Al final tenemos. ¿Ok? Entonces, el otro era levantamientos de lados de liga. Se emplea este método cuando en el terreno encerrado por la poligonal existen accidentes naturales o artificiales que impiden ver los vértices consecutivos del polígono. Consiste en medir los lados de la poligonal y en formar en cada vértice triángulos isósceles. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pero con un teodolito yo ya no tendría problemas en realidad. Entonces también eso lo llaman triángulo por itinerarios. Esto yo no puedo hacer por radiación porque tengo un obstáculo. La vuelta. ¿De acuerdo? Ok, otra vuelta me estoy quedando sin tiempo, dice. Un segundito. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando yo no puedo hacer por el método de radiación, ¿por qué? Porque aquí al medio tengo un obstáculo. Entonces, eso también se llama por itinerario, ¿no? Me estaciono con meteorito aquí, me estaciono aquí, me estaciono aquí, me estaciono aquí. Pero si no es con winch y jalón, ¿qué hago? Tengo que hallar por método de 3 cuadros, por método por seno, coseno, esto, ¿no? Tengo que hallar estos.
Entonces, 10 metros aquí, 10 metros aquí y la diagonal. Listo. Anoto en mi hoja y después en el gabinete empiezo ya a calcular los ángulos por método senos. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer un levantamiento por método radiación? Cuando no tengo obstáculo. ¿Ok? ¿Estamos, muchachos? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, Cuando no tengo obstáculos. Pero si tengo obstáculos como esto, puede ser un edificio, un ser, lo que sea, tengo que rodearlo. A eso lo llaman liga. Pero normalmente se le llama también por método de itinerario. Itinerario, o sea, soy itinerante, ¿no? Polígono aquí, de aquí, me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí. Por itinerario se llama eso. O sea, son estaciones consecutivas que voy haciendo. Muy bien. Entonces, y por el método de coordenadas rectangulares, ya eso hay un método para calcular las coordenadas allá, teniendo la dirección, teniendo tu norte o azimut, lo vas transformando en coordenadas X y Y. Y eso se le saca el seno, el coseno. Es el más largo y el más tedioso, la verdad. Eso, una sola pregunta vale casi 12 puntos o más. Haciendo eso prácticamente has aprobado. Lo demás sería un par de preguntas teóricas y... Pero es largo, es largo. De todas maneras lo haremos. Pero la estación total, eso nos reduce porque la computadora que tiene ya tiene un software que ya lo reduce todo y te bota de frente las coordenadas. profe, pero te dan la escala de las coordenadas, Para dibujar, de los ejes cartesianos, te dan la escala. claro, no, es que para Yo mismo le pongo una escala. claro, para dibujar en el CAD, ¿quieres dibujar algo? Tú pones la escala, tú pones el grosor de los En lápices, el CAD. la Ya, ok. plumilla. Claro, depende del tamaño, ¿no es cierto? Unos 500, unos 50, unos 2000, o sea, ya depende de eso. Al momento de dibujar yo pongo la escala, pero las mediciones lo tienes. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las famosas mediciones indirectas de distancias, ¿no? Cuando yo mido, ¿no es cierto?, en puntos inaccesibles, entonces, ok. Entonces, allí hay varios casos, ¿no? Si estoy trabajando solamente con winch y jalón, por ejemplo, aquí creo que hay un ejercicio. ¿Se acuerda que antes hacíamos con winch y jalón si yo tenía un obstáculo? Por ejemplo, esto. Esto que sea un río. ¿Cómo hallo la distancia entre D y B, por ejemplo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay varios métodos que se utilizan, pero empezando hasta el Pitágoras, todo eso, pero en realidad poco se utiliza, la verdad, poco se utiliza. Es para que ustedes tengan cómo se puede hallar todo eso, ¿no? Ahora, pues, para hallar la distancia, te ubicas aquí y como sea alguien cruza, el río, por decir, coloca el prisma de la estación total y ya allá está la distancia, ¿no? O sea, hay varios métodos, eso nos facilita muchas cosas, ¿no? El problema sería que no tendría cómo ver, medir el ancho del río sin cruzar, ahí sí es un problema, ¿te das cuenta? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría si yo quiero hallar el ancho del río nada más sin cruzar? Ahí se dificulta bastante, ¿no? Entonces, por triángulos semejantes, dice, también se puede hallar en este. Proporcionalidad. Sí, por proporcionalidad se puede hallar. Muy bien.
Entonces, hay otro que son medidas indirectas de distancias. Segundo método, cálculo de distancias cuando los dos puntos son inaccesibles. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Aquí hay otro método, por ejemplo, ¿no? Cálculo de distancias. Siempre ese es un río inaccesible, un punto inaccesible. ¿Y cómo hallo la distancia, por ejemplo, por ejemplo, entre la distancia AB, teniendo, si yo estoy estacionado aquí, es por triángulo semejante que están viendo ustedes, ¿no? Ahí un poquito se complica la cosa en realidad. Método, cuando dos puntos elegidos no son visibles entre sí. Eso es cuando hay un alineamiento, ¿no? Por ejemplo, fíjense esto. Me dicen, haz un alineamiento con jalones. Vas todo el cerro y volteas. El problema es cuando tú volteas, ya no va a ser la misma recta. Te puedo decir por un lado o por el otro. Entonces lo que dicen es esto, ¿no? Vas tomando un alineamiento, llegas hasta aquí y de este lado, teniendo esto, esta línea, tendrías que alinearlo de esta manera. O sea, allí parece fácil, estamos viendo, pero es complicado. O sea, si tú quieres ir una línea alineando con tu jalón, cuando llegas a la parte alta ya no vas a poder, te vas a desviar a cualquier sitio. ¿De acuerdo? A eso le llaman alineamientos cuando estoy volteando un cerro, ¿no es cierto? Elegir dos puntos A y B no visibles entre sí. A y B, no visibles entre sí. Entonces, ¿cómo yo puedo justo alinear en este caso? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ahí llega el problema. Entonces, son las 9:55. Dentro de un minuto se va a cerrar y otra vuelta hacemos la misma operación, por favor, para terminar. ¿De acuerdo? Entonces, el otro es, como ya vimos algo de esto, ¿no? Cuando yo quiero, primero se forma el triángulo comprendido entre AB y la auxiliar 1, ¿no es cierto? Igual, quiero medir la distancia, ¿no es cierto? De AB, o esta distancia verde. Entonces, en base a este tipo de triángulos semejantes, ¿no es cierto? Se halla también el grafo. Y aquí tienen la fórmula en este caso. Muy bien. Entonces, vamos viendo cuántos todavía nos faltan. ¿Cuántos PPT nos faltan? A ver, vamos a ver.